Lavar las manos. Después de que el sacerdote ha ofrecido el pan y el vino e incluso ha incensado el altar, llega un momento en donde él gira, usualmente sale un poco del centro del altar para lavarse las manos y pronuncia una oración en silencio. Esa oración en silencio es la siguiente y está tomada del Salmo 50, versículo 4. Lávame, Señor, de mis pecados y purifícame de toda iniquidad. Lo primero que tenemos que subrayar es de que algunas de las acciones de la Eucaristía provienen de un uso o de una costumbre propia de una celebración que era una cena, una práctica común y de sentido común, pudiéramos decir. El lavado de manos pudiera ser, y estamos seguros, que tiene un origen precisamente de un modo práctico, que con el tiempo fue adquiriendo un sentido espiritual. Seguramente no era únicamente el sacerdote el que se lavaba las manos, sino también todos los comensales que estaban ahí. Una práctica judía que tenía que hacerse para poder alimentarse o poder compartir el pan. En la Eucaristía, recordemos que tiene su raíz en una cena. Es una cena, es un banquete. Claro que con el tiempo, pues todos llegamos a la reunión con las manos limpias. No quiere decir que hasta ese momento nos limpiemos las manos. Incluso el sacerdote, antes de iniciar la misa, cuando se reviste, o sea, antes de revestirse, incluso antes de tomar la vestimenta sagrada, se lava las manos para prepararse. En ese momento, más que un sentido, pudiéramos decir, práctico de que el sacerdote tiene las manos sucias, en realidad tiene un sentido espiritual. El volver a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Y alguien pudiera decir, ¿otra vez? ¿Y otra vez? Pues sí, pero es muy diferente la actitud en cada momento en donde nosotros, cuando nos estamos adentrando en la liturgia, reconocemos nuestros pecados e imploramos la misericordia de Dios. Te pongo este ejemplo. Cuando las luces están apagadas, es muy posible que tú no notes que hay suciedad en tus manos o en ti mismo. Conforme se van encendiendo algunas luces, te puedes ir dando cuenta que efectivamente necesitas lavarte las manos. Pero si después de ahí pasas a una luz más fluorescente, más blanca, es muy posible que te des cuenta que hay más partes en donde tú tienes que lavarte con mayor cuidado. Lo mismo sucede en el ambiente espiritual o en la vida espiritual. Mientras más nos acercamos a Dios, que es la luz, más vamos a ir descubriendo en nosotros algunas imperfecciones o algunos rasgos en donde necesitamos crecer y acercarnos más a Dios. El ser partícipes de la Eucaristía no es porque nosotros lo merezcamos o porque seamos buenos, sino precisamente parece que es todo lo contrario, porque necesitamos a Dios, quien es nuestra medicina, porque reconocemos que Dios es el único justo, el único bueno, y porque es un acto de misericordia de Dios el que seamos capaces de participar de este sacrificio. Nos estamos adentrando a algo más y más profundo. De ahí la necesidad de detenerse un poco y volver a acercarnos a Dios o acercarnos de una manera más profunda, de seguir disponiendo nuestro corazón. Pues ante revelaciones cada vez más profundas van a exigir una actitud interior cada vez más dócil a la presencia de Dios en nuestro actuar. Ahora, muchas de estas oraciones, el sacerdote precisamente las dice en secreto para no sobrecargar o cambiar el ambiente en el que la celebración se está llevando. Porque si nosotros pensamos en todas esas oraciones que el sacerdote está haciendo en ese momento, las hace usualmente en voz baja. Porque la asamblea, los que estamos reunidos para participar del banquete eucarístico, nos enfocamos más en el único movimiento de ofrecernos a Dios. Y ese ofrecernos a Dios, aunque el sacerdote hace diferentes oraciones
como presentar el pan, mezclar el agua con el vino, presentar el vino, ¿verdad? Bendecir el incienso, lavarse las manos. La actitud de la asamblea es precisamente ofrecerse más y más a Dios. Si el sacerdote dijera todas esas oraciones en silencio, en voz alta, seguramente se sintiera que la asamblea está como que frenando o está tomando diferentes rumbos un poco bruscos, y no es la finalidad. La finalidad es de que todos nosotros estemos cada vez entrando más en esa sintonía, en esa armonía a la presencia de Dios. Y el sacerdote, quien es el que está orquestando ese momento, él sí tiene que detenerse y empezar a hacer actos de conciencia para que nunca caiga en una rutina. Pues precisamente al sacerdote le ayuda el repetir una oración en voz alta y el repetir una oración en voz baja para él mismo estar concentrándose, para él mismo estarse disponiendo, para precisamente que él nunca caiga en una rutina, sino que vaya entrando más en el misterio al que está al punto de celebrar. En el Salmo 26, versículo 6, decimos: lava mis manos en la inocencia y andar en torno de tu altar, haciendo resonar la acción de gracias y pregonando todas tus maravillas, oh Señor. Entonces, en ese momento, no es solamente por un acto práctico, porque al agarrar el incienso se ensució las manos y es necesario que él se lave. No, tiene un gesto más espiritual, el disponernos a caminar en santidad y que ya no sean unas manos sucias como las que recriminaba muchos textos del Antiguo Testamento, sino que sea toda una disposición en santidad que no depende de nosotros, sino que es el mismo Dios el que nos capacita para ofrecer este sacrificio a Él mismo, para gloria de su nombre y para santificación de todos los presentes.